aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Cuando yo pienso como el Señor dejó su gloria y habitó entre los miles, ¿cuál soy yo? Y tomando mi lugar en el monte Calvario, desde entonces me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Él por mí muriera? ¿Quién soy yo para que interceda por mí? No comprender el porqué Él me amara tanto a mí. Entró en la cruz, Él fuera juez. ¿Quién soy yo? Maravilloso es sentir que Cristo vive en mi vida, me hizo hijo de Dios. Esto es entre mi Dios y yo, relación que es personal. Nuevamente me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Él por mí muriera? ¿Quién soy yo para que interceda por mí? No comprender el porqué Él me amara tanto a mí. Entró en la cruz, Él fuera juez. ¿Quién soy yo? Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por una oportunidad más que tenemos de poder estudiar la palabra. Y como siempre hacemos referencia, queremos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, pero reconociendo que siempre el Espíritu Santo nos puede dar mucho más de lo que en este momento podemos alcanzar a meditar. Y estoy más que seguro que cuando usted vaya a encontrarse con Dios en su estudio individual, va a encontrar muchas cosas más de las que podemos aprender en esta oportunidad, hermanos. Damos gracias a Dios porque cada vez que nos encontramos con Él, siempre hay más. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Números. Y vamos al capítulo 20. Habíamos ya finalizado con nuestras lecciones en el capítulo 19, hermanos. Y dijimos que hasta ahí llega la segunda división de este libro. Y tenemos los dos capítulos de la transición hasta el tercer capítulo, hasta la tercera división. La segunda división se extendió desde el capítulo 13 al 19. Y la tercera división del libro comienza en el capítulo 22
hasta el capítulo 36. Y nuestros capítulos de transición son el 20 y el 21. Y nos encontramos con este capítulo 20, conocido como el capítulo de las aguas de la rencilla, o como el lugar donde encontramos la roca que siguió a Israel. Como hemos ya mencionado en varias oportunidades, el libro de Números está lleno de instrucciones para la vida del desierto del peregrino. Y cada vez que vamos al libro de Números encontramos instrucción para el Hijo de Dios. Instrucción que nos van a mostrar cómo poder crecer en la gracia y cómo poder andar en novedad de vida. Y hay tantas lecciones que tenemos que considerar. Desde el verso 1, hermanos, ya nos encontramos con una lección muy importante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 20, verso 1. Note que en la división anterior estábamos en el desierto de Parán. Un desierto donde, bueno, también el pueblo viajó por distintos lugares. Bueno, y ahora dice en el verso 1, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero. Y asentó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue allí sepultada. Bueno, vemos ahora al pueblo llegar al desierto de Zin, y dentro del desierto de Zin acamparon en Cades. Ya en este primer verso nos encontramos con una lección muy importante, y es la manera en que siempre Dios trata con su pueblo, la forma en que Dios mira a su pueblo. Cuando el pueblo hace un paso en este peregrinar, bueno, Dios tiene que considerar ese paso de fe. A medida que Israel avanzaba, Dios atendía a ese paso de fe. Y dice, y llegaron los hijos de Israel. Dios no podía dejar de mencionar con este título a su pueblo. La expresión los hijos de Israel, hermanos, nos muestra el carácter de príncipe de este pueblo, el carácter de un linaje de un vencedor total, el carácter de una herencia de reinado. Israel significa, hermanos, un príncipe con Dios, o él será príncipe con Dios. Bueno, este fue el nombre en que Dios mismo le puso a Jacob, y muestra el carácter de un vencedor total. Israel es el título del vencedor total, porque ha luchado pero con Dios. Y el vencedor total, hermano, vence por la fuerza del Señor. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este aliento es para aquel que toma toda la armadura de Dios para vencer. Bueno, pero la expresión acá exacta es los hijos de Israel. Note, hermano, que son los hijos, es decir, que son herederos. Aquí Dios está mostrando el carácter de su pueblo como heredero. La herencia para Israel fue prometida por Dios. Bueno, y así en la iglesia, todos los creyentes son considerados herederos, pero solamente aquellos vencedores totales serán coherederos.
podemos leer en capítulo 8, versículo 17 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Solamente aquellos que, guiados por el Espíritu Santo, alcanzan lo mejor de Dios, llegando a tener la misma estatura plena del Señor Jesús, bueno, son los que van a reinar juntamente con el Señor Jesucristo. Capítulo 8, verso 17 de la carta a los romanos. Y si hijos, también herederos. Bueno, note allí la expresión tan exacta en semejanza a la de hijos de Israel. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, vemos la vista de Dios en medio del desierto. La mirada de Dios aquí empezando este capítulo 20 del libro de Números es, bueno, los herederos están avanzando. Y así es la mirada de nuestro Dios con cada creyente. Cada paso de fe que damos, somos avanzando en nuestra herencia, avanzando hacia la herencia que hay en Cristo Jesús. Bueno, y vemos a Israel avanzando y llega al desierto de Zin. Zin significa una espina, hermanos. Y este lugar representa al viejo hombre. Bueno, vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3, verso 18. Y podemos ver que la maldición, como consecuencia de la caída del hombre, fue también para con la tierra. Capítulo 3 del libro de Génesis, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y note el verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Bueno, note cómo la tierra misma produce espinas. Y este lugar representa a esa espina que produce el viejo hombre, que produce aquello que es de este mundo, de esta tierra. Y el viejo hombre es terrenal. Todo lo que hay en el viejo hombre es de este mundo que está sujeto a corrupción. Bueno, aquí llegó entonces el pueblo de Israel y es un lugar muy importante que los creyentes deben comprender. Pero resulta ser que este paso que hicieron y al encontrarse con el lugar de la espina, vemos que el desierto siempre va a mostrar el carácter del creyente. El desierto es un lugar muy importante, muy especial para la vida del creyente. Y sobre todo este desierto de espinas. Porque vamos a tener una comparación de cómo este lugar produce una conducta en toda la congregación y produce otro tipo de conducta en Moisés y en Aarón. Así que tenemos el lugar, Zin, el lugar de la espina, el lugar donde está el viejo hombre. El viejo hombre aquí es visto. No vamos a hablar mucho de este lugar porque cuando lleguemos al resumen de las jornadas de Israel,
en el capítulo 33, lo vamos a intentar desarrollar con un poco más de eh, profundidad o un poco más extenso, hermanos. Pero ellos acamparon en Cades. Cades significa apartado o puesto aparte con un propósito, como así también un santuario. Y vemos que ellos hicieron su campamento en el lugar del santuario. Y tenemos aquí presente la doctrina de las dos naturalezas. Tenemos aquí la doctrina de las dos naturalezas. Las dos creaciones es vista aquí, la vieja naturaleza en el desierto de Zin y la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús en el lugar donde ellos acamparon, en Cades. Y note que en Cades murió María y fue allí sepultada. Bueno, es vista María por Dios en victoria. Cada creyente que muere físicamente es una victoria. Todos los creyentes son vencedores, pero cada uno en su grado, cada uno en su orden. Cada uno es vencedor en su fila. Y vemos que Dios considera al creyente siempre finalizando su carrera en victoria, aunque puede que no haya finalizado obteniendo el premio mayor, pero finaliza su carrera en victoria. Bueno, y esto a causa de que Cristo se levantó de entre los muertos en victoria. Y esto a causa de que, bueno, la gracia fue mayor sobre todas las cosas, hermanos. Podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15. Y vamos a leer en el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Bueno, y así, hermanos, la victoria siempre pertenece al creyente. Aún en la muerte, al cristiano es victoria. Bueno, hay un cántico que dice, aún el problema o la aflicción para el cristiano es bendición. Y el creyente que aprende, hermanos, la importancia de andar en el desierto, siempre va a encontrar la bendición. Hay dos cosas que tenemos que destacar. El terrenal siempre va a esperar su provisión de la tierra, mas el celestial siempre va a esperar su provisión de los cielos. Y es por eso que vamos a encontrarnos con actitudes diferentes. Bueno, tenemos a María, que María es, podemos decir, aquella que figura a la voz de la melodía de victoria. Vamos a leer en el capítulo 15 del libro de Éxodo, en el verso 20. María, o Miriam, como es traducida en otras versiones, es la hermana de Moisés y de Aarón. Y vemos cómo esta familia parece que empieza a atravesar una crisis, porque pierden físicamente a una integrante de los tres hermanos. Ella era la líder de la alabanza. Ella lideraba la alabanza de las victorias de Israel. Capítulo 15, verso 20 del libro de Éxodo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y bueno, a partir de ahí vemos cómo ella exalta la redención de Dios con el pueblo de Israel. Tenemos aquí, hermanos, la muerte de la voz de melodía.
muere la voz de la melodía. Físicamente, físicamente tenemos la muerte de la voz de la melodía. Bueno, y tenemos aquí, hermanos, cómo se presenta el conflicto en experiencia del creyente entre las dos creaciones. Cuando el creyente no comprende en su plenitud, en la experiencia, cómo es la victoria recibida sobre el poder del pecado, sobre el poder de esta ley que está en nosotros, el pecado que mora en nosotros. Hermanos, se produce como el cierre de nuestra boca. Hoy escuchábamos en el estudio de Cantares que el apóstol Pablo estaba en el nuevo hombre y decía, me deleito en la ley de Dios. Y cuando él se deleitaba en la ley de Dios, bueno, se encontraba con una ley que estaba en sus miembros. Y así encontramos a este pueblo acá. Estaban en Cades acampando, ¿sí? En el santuario. Pero resulta ser que estaban en el desierto de Sin, en el lugar de la espina. Y dice que esa ley hace y me lleva y me lleva cautivo y me hace hacer lo que yo no quiero. Bueno, esta voz de melodía que muere pasa a ser una voz de murmuración, una voz de queja en el pueblo de Israel. Encontramos aquí como el conflicto que se presenta en la vida del creyente, cuando el creyente no se establece en la gracia de Dios en Cristo Jesús, en su corazón, empieza a ceder, hermanos, a este poder que está en nosotros, poder para hacer el mal. Cuando el creyente no comprende que el poder que hay en nosotros y que es Cristo mismo y que es fortalecido por el poder del Espíritu Santo y no comprende a cómo andar allí en victoria, un hermano cede, el creyente empieza a ceder. Y acá encontramos como automáticamente cuando muere María y es sepultada, el verso 2 nos cuenta que surge la voz de la queja. Bueno, tenemos aquí como mengua la voz de la melodía y empieza a crecer la voz del viejo hombre. Y es así también en nuestra experiencia como peregrinos en este mundo. Cuando vamos avanzando, un paso de fe que hacemos, hermano, el viejo hombre también quiere hacer dos pasos. Cuando nosotros hacemos uno, él quiere hacer dos o tres. Y quiere ir y tomar la delantera para frenar nuestro avance. La voz de la melodía, hermano, parece que quiere quedar allí en Cádiz. Solamente allí. Pero note, hermano, que podemos siempre encontrar el refugio y la fortaleza en el Señor Jesucristo. Bueno, en el verso 2, automáticamente cuando es sepultada María, dice, y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Note cómo hay una ley, un poder que quiere ir en contra de todo lo que pertenece al Señor. Vemos aquí, hermanos, que esta familia entra y comienza a recibir un ataque. Bueno, esta familia, hermano, representa aquí la unidad que hay entre los hermanos que sirven al Señor. Ya hemos visto cómo María se había levantado, o Miriam se había levantado en contra de su hermano Moisés, junto con Aarón. Pero esa experiencia ellos ya la pasaron y fueron purificados, limpiados de todo ese error en el cual han caído. Incluso María recibió lepra, pero fue purificada. Ya atravesaron esa experiencia y lo atravesaron en victoria y ya no volvieron a caer en eso.
Demuestra, hermanos, que hasta este capítulo ellos andaban en la unidad que Cristo hizo en la cruz, en la unidad de la fe, en la unidad de la verdad, en la unidad de la doctrina, hermanos. Y se movían de acuerdo a la verdad. Pero note, hermano, cómo parece que todo se junta en su contra para que estos hombres no puedan permanecer juntos. Y bueno, así también podemos ver cómo a veces en la congregación misma se presenta el viejo hombre utilizando a los hermanos, eh, ya sea para dividir a los líderes que están andando en la unidad de Cristo. Note, hermano, que muchas veces los mensajeros o los siervos no son los que causan la división en las congregaciones, sino que son los mismos hermanos que están siendo guiados por ellos los que la causan. ¿Por qué no esperaron un tiempo a que por lo menos ellos puedan procesar la muerte de su hermana? Bueno, ciertamente no nos dice aquí que ellos se encontraban tristes o afligidos, pero sí encontramos que ni bien María murió y fue sepultada, ellos ya empezaron a mirar por su propia necesidad y no por la situación por la cual se encontraban Moisés y Aarón. ¿Y cómo es así, hermanos? Cómo el Espíritu Santo nos enseña también en cada momento a movernos en la unidad, hermano. Y dice el apóstol Pablo, y qué punto tan importante de poder comprender. Dice en Colosenses capítulo 3, hermano, vamos a leer la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Cuando el Espíritu Santo guía a los santos, nos apropiamos de esta vestimenta, la vestimenta la cual va adornándose la esposa de Cristo. Pero el amor es el vínculo de todo, hermanos, de todo el ropaje del creyente. Notamos aquí que a la congregación le faltaba crecer en el amor. Y esto es lo mismo que decir que le faltaba crecer en Cristo, que Cristo sea formado en ellos verdaderamente, para que puedan soportar y para que puedan ser de bendición o ser de aliento, ser de ánimo aún para los obreros. Y es necesario comprender, hermanos, que los obreros también necesitan el aliento, como también necesitan la comprensión de muchas cosas que los hermanos que sirven también atraviesan. Bueno, en este caso Moisés y Aarón habían padecido la pérdida de su hermana, una hermana que más allá del lazo familiar era una líder y un instrumento útil en el pueblo de Dios. Pero parece que a la congregación no le interesa nada de este asunto, hermano. A la congregación de Israel no le interesa que hayan perdido a la líder de la alabanza. A ellos simplemente le interesa que no hubo agua para ellos. Ellos estaban mirando ahora el agua terrenal. No había agua en el desierto. Bueno, ahí tenemos la mirada del viejo hombre, el terrenal. El terrenal siempre mira las cosas terrenales y espera su provisión solamente de la tierra. El viejo hombre solamente se sacia con cosas de este mundo. Jamás puede esperar nada de los cielos. Note, hermano, que dice en el verso 3, y regañó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo,
Note, hermano, que parece algo que imposible pueda salir de la boca de un creyente. Parece ser imposible que un creyente exprese estas palabras, pero noten, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Parece, hermano, que un santo nunca desearía la muerte, como muchas veces hemos escuchado de algunos hermanos que, bueno, no han alcanzado aún mucha revelación respecto a este tema, pero dicen, si desea la muerte, bueno, entonces no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, dice. Pero cuando la voz del viejo hombre domina, hermano, se puede esperar de lo peor. Por eso, hermanos, que necesitamos comprender e identificar bien al viejo hombre para poder dominarlo, pero por medio del Espíritu Santo. Solamente por medio del poder del Espíritu, hermanos, podemos alcanzar una victoria completa. Bueno, dice, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué hace la congregación acá? La congregación está viendo como algo bueno la muerte de sus hermanos. Iba a ser mejor, prácticamente dicen, que nosotros hubiésemos muerto con ellos. Todo lo que atravesó el pueblo de Israel hasta este momento, ya sea las bendiciones, la gloria de Dios manifestada, y todo lo que Dios había provisto entre el capítulo 11 hasta ahora, porque bueno, vemos en el capítulo 11, en el verso 1, vamos a leer, hermanos. Capítulo 11, en el verso 1. Tenemos allí también murmuraciones del pueblo. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió él un cabo del campo. Note, hermano, que aquí murieron muchos. Murieron muchos. Y eso le pareció bueno a estos hombres de Israel, a estos herederos, los hijos de Israel. Le pareció que hubiese sido mejor haber muerto allí, castigados por Dios, que haber llegado hasta este lugar. Como a veces el creyente, hermano, no alcanza a tener una visión tan clara de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, dice. Aún los mismos israelitas también profirieron grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero solamente el nuevo hombre puede decir estas palabras, hermanos. Dice en el verso 4, ¿y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Note, hermano, que el pueblo quiere la promesa de Dios. Aún este viejo hombre quiere alcanzar la bendición de Dios. Pero como ya hemos visto que en varias oportunidades que el viejo hombre quiso obtener la bendición de Dios, pero no a través del medio que Dios proveyó. Bueno, vemos así también cómo Israel tuvo que atravesar todo este camino para poder alcanzar la promesa. Y era muy necesario atravesar, en realidad es indispensable atravesar el Mar Rojo para levantarse en resurrección, contados como resucitados. Pero aún también es necesario atravesar el Jordán para andar en ese poder de resurrección. La vista de este pueblo es simplemente el pasado en el cual solamente encontramos el mal. Y a veces el creyente lo considera el mal como algo bueno.
Aún este pueblo llegó a considerar que Egipto fue mejor que estar en el desierto. Bueno, en Egipto había provisión plena de las cosas terrenales. Cuando estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, había provisión para la carne, pero en abundancia. Allí el creyente que hoy ha nacido de nuevo, en ese tiempo podía gozar de las provisiones del pecado y de la maldad de este mundo sin ningún inconveniente. Mas qué triste cuando el creyente, habiendo alcanzado grandes promesas, habiendo visto maravillas de parte de Dios y habiendo alcanzado un avance en el camino y en el peregrinar, vuelva a poner su vista en aquel tiempo del cual Dios ya le salvó, Dios ya le sacó del mundo. En provisión, Dios mira al pueblo de Israel totalmente apartado de Egipto. Pero parece como que esta congregación no puede aún asimilar completamente eh, esa separación que Dios hizo, esa separación que Dios hizo con respecto a Egipto. Bueno, en Egipto, hermano, hay abundancia de religiosidad, allí abunda, incluso el rey era considerado un dios hombre. Bueno, allí en la religión el, el mundo puede mirar a un hombre como un dios. Y allí había comida en abundancia, había fiesta en abundancia, eh, pero la condición de Israel en Egipto era de esclavitud. Esa era la condición de Israel en Egipto, esclavizado, sujeto a servidumbre. Y parece ser que se olvidaron pronto de esta condición. El creyente, hermano, tiene que comprender que cuando nosotros estábamos muertos sin Cristo, estábamos sujetos a servidumbre, estábamos esclavizados. Y cuando la palabra dice así, hermano, quiere decir que no solamente que servían, sino que servían por coacción, es decir, por la fuerza. Eran golpeados, eran castigados aún sin motivo. Y así es la vida en el mundo. Cuando el creyente, hermano, pone su vista de donde ya fue rescatado por la mano de Dios, tiene que recordar todas estas cuestiones: el castigo, la maldad, la servidumbre. Si usted piensa en Egipto, hermano, tiene que saber que va a traer acompañado el servicio al mal, al pecado. Si nosotros cedemos, hermanos, con nuestra mirada simplemente hacia Egipto, hermano, nuestro corazón parece que quiere seguir a nuestros ojos. Y si nuestro corazón va y se establece allá, hermano, bueno, tenemos que saber que nuestro cuerpo también irá para allá. Y hermano, Dios nos ayude a considerar ciertamente el deseo de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Dios no desea, hermanos, que nosotros miremos a Egipto. Dios no desea para nada que nosotros miremos a Egipto, hermanos. En Egipto siempre vamos a encontrar aflicción. Esa fue la condición de Israel, hermanos. Siempre vamos a encontrar aflicción. ¿Cuántas cosas el creyente atraviesa, hermanos, ya en su experiencia? Casi 40 años pasa, hermanos, en que Israel vuelve a encontrarse en Cádiz, luego de muchos años vuelve a Cádiz. Casi 40 años, hermanos. Y así muchas veces también pasa en la vida del creyente. Habiendo ya progresado mucho en la fe,
nuestro viejo hombre astuto y peligroso y dañino, hermano, siempre nos presentará la oferta de volver a Egipto. Siempre parece ser el viejo hombre parece ser ese secretario que está con la carpeta en la mano, por las dudas si el que gobierna necesita. Da un paso el jefe y también da un paso al lado del secretario con la intención de mostrarle la carpeta. Jefe, no se olvide de esto. Bueno, así el viejo hombre, a medida que el creyente hace un paso, el viejo hombre le presenta la carpeta y las ofertas de Egipto. Y le dice, bueno, mira, jefe, en Egipto había carnes. Bueno, nota, jefe, que en Egipto tenías provisión. Mira para allá. Y dice también aún, mira la muerte sin la completa victoria como algo bueno. Cuán astuto es el viejo hombre en querer hacernos creer en que morir hoy sin haber alcanzado lo mejor de Dios es bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado o vamos a escuchar aún, hermano, de santos que han pasado años conociendo el mensaje, incluso avanzando en este mensaje, que dicen, es muy pesado la carga de reinar con Cristo. Hasta aquí me conformo con las salvaciones. No, yo no voy a reinar con Cristo. Mejor acá porque se sufre mucho, dice. Mejor es que yo me quede acá nomás. ¿Para qué voy a congregar si solamente voy a sufrir? Más vale me quedo acá, con mi familia, tranquilo, en el mundo. Note cómo el viejo hombre es tan astuto de sembrar esa idea, hermanos. Y vemos que el viejo hombre sembró esta idea en la congregación de Israel. Parece dos bandos en este relato. Solamente dos hombres, Moisés y Aarón, en cuales tenemos, hermanos, la expresión completa del nuevo hombre. El nuevo hombre, hermanos, que es libre, aquel libertador en Moisés y aquel mediador perfecto en Aarón, el cual llevó todo lo que la ley decía. Juntos, hermanos, vamos a ver luego que juntos son declarados que no podían entrar en la tierra prometida y vamos a tratar con ayuda de Dios poder comprender todas estas cuestiones. Porque Dios declaró respecto a Moisés de que no podía heredar, no podía entrar en la tierra prometida, aún Aarón también. Bueno, pero nos encontramos acá a dos hombres siervos del Dios Altísimo, fieles, Moisés y Aarón. Ambos experimentados en el desierto, ambos experimentados en quebrantos. La vida de Cristo formado en estos hombres, hombres de fe y hombres muy mansos y humildes de corazón. Y del otro lado encontramos a toda la congregación. Y no es una congregación de 100 personas como tal vez nuestras congregaciones en una exageración podrían alcanzar a tener. Sino, hermano, eran una congregación de millares. Una congregación de más de 600.000 personas. A veces es triste cuando 2 o 3 hermanos nomás se levantan en contra de nosotros. Pero imagínense más de 500.000 personas, hermanos, rodeándole. Qué corazón tan fortalecido tuvieron Moisés y Aarón. Qué carácter tan formado y tan crecido tuvieron, hermanos, que escuche bien, hermano, nada más ni nada menos que más de 500 o 600.000 personas vinieron ante ellos a decirle, queremos agua, ustedes nos trajeron para morir acá. 600.000 voces.
600.000 voces. A veces cuando una sola persona quiere oponerse a cualquier cosa que nosotros quisiéramos decir, hermano, es triste. O creemos que estamos atravesando la peor dificultad de nuestras vidas. Imagínense más de 500.000 personas, hermano. Con razón que en algún momento también Moisés pidió a Dios que lo mejor fuese que le quitase la vida. Hermanos, toda una congregación de miles de personas vinieron junto a él. Pero note, hermano, que siempre va a prevalecer cuando el creyente depende de Dios y se sujeta al Señor como el único proveedor y como el único libertador de su vida, siempre prevalecerá, hermanos, la vida de fe, el nuevo hombre. Dijimos que tenemos de un lado a miles y miles de personas y del otro lado a dos. Y en esta contienda sale en victoria estos dos hombres en fe. Dice en el verso 6, y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Si pudiéramos considerar los santos, cómo el obrero se conduce en la congregación, qué precioso ejemplo encontramos aquí de irnos nosotros delante del Señor. Muchas veces en nuestro razonamiento quisiéramos armar estrategias aún para poder calmar los ánimos de los hermanos en la congregación. Aun cuando hay conflictos y murmuraciones entre los hermanos y alguna que otra contienda en la congregación, quisiéramos llamar a tal vez a este hermano por acá y hacer así y implementar alguna manera para ablandar el corazón de cada uno y les visitamos y que está muy bien, gracias a Dios, pero las estrategias que pudiésemos implementar, hermanos, muchas veces, si es basado en nuestro propio razonamiento y en nuestra propia voluntad, hermano, siempre va a ir en fracaso. O incluso no va a tener el resultado que va a tener solamente usted por acercarse a la presencia de Dios. Allí, hermano, Moisés y Aarón recibieron la instrucción de cómo tenían que hacer para que el pueblo tenga una provisión divina, una provisión real, una provisión de la cual ellos necesitaban. Note que el pueblo quería agua estancada, ellos querían ver el agua allí en la tierra, como pudiese ser un río o el mar o un lago. Ellos querían ver eso. Acá no vemos agua, dice. No vemos agua, nos trajiste para morir. Pero la provisión de Dios que vamos a ver en los versos siguientes es una provisión que sale de la roca, no sale de la tierra, no sale de la tierra esta agua. Y bueno, entonces tenemos, dice, que se llegaron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Se identificaron con la puerta. Bueno, y la puerta del tabernáculo, hermanos, nos habla de Cristo mismo. Cristo mismo que es la puerta de las ovejas. Ese fue el lugar perfecto al cual el creyente, en este caso Moisés y Aarón, acudieron por fe, encontraron su refugio delante de la puerta. Y allí, hermanos, se identificaron con el Señor Jesús. Ese es el lugar al cual debemos acudir, hermanos. Si pudiésemos nosotros encontrar estos millares de millares levantados en contra de nosotros, representados en algún conflicto en nuestra experiencia, ya sea de cualquier tipo, hermanos, una enfermedad, tal vez una pequeña gripe para un hermano puede ser esa congregación de millares, o una simple falta de 100 pesos puede ser millares de millares para un hermano. Cualquier pequeñez, hermano, puede ser para nosotros así.
Y qué importante, hermanos, que vayamos corriendo a identificarnos con el Señor Jesús. Bueno, hasta aquí, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio y luego vamos a tratar de acordarnos que hemos finalizado aquí, hermanos, en el verso 6, porque allí hay muchas lecciones más del cual nos podemos seguir enriqueciendo. Vamos a recordar que nos quedamos con la identificación de Moisés y Aarón con la puerta, que la puerta es Cristo. Bueno, hasta aquí, hermanos, el estudio de la Santa Palabra, que el Espíritu Santo siga añadiendo luz y que el Señor siga bendiciendo, hermano. Un día el mundo dejaré, su inmensa gloria ya veré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que de probar Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, mi senda aquí enderezó, las sombras negras Él quitó, y la carrera gozó. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré.